Bueno, mi nombre es Daniel Villoria, soy técnico de prevención de IMQ Prevención. Primero, bueno, agradecer a la Federación Vasca de Empresas del Metal la invitación para realizar esta jornada. Y bueno, pues vamos a comentar hoy el tema de la coordinación de actividades empresariales, un tema muy recurrente entre las empresas y que siempre crea tiranteces entre las empresas concurrentes. Al final, todo lo que sea, pues que estén diferentes empresas en un mismo centro de trabajo, nos va a generar pues, pequeños problemas. Vale, la normativa básica de la coordinación de actividades empresariales, bueno, aquí tenemos el listado de la normativa que afecta a la coordinación. La ley de prevención de riesgos laborales, luego posteriormente la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, la ley de subcontratación, el Estatuto de los Trabajadores Autónomos y luego posteriormente el Real Decreto 171/2004, que es sobre el que va a vertebrar toda esta jornada formativa de la que se extrae pues todos los requerimientos que nos hace la normativa y que debemos de cumplir. Luego estaría el Real Decreto Legislativo, que serían las leyes de sanciones, de infracciones y sanciones del orden social, las consecuencias que nos llevaría el incumplimiento de esta normativa. El Real Decreto 39/1997, el Real Decreto de los Servicios de Prevención Ajeno, el Real Decreto 1627, las obras de construcción, ¿vale? Porque en materia de coordinación de actividades empresariales, las obras de construcción tienen su normativa específica, igual que tenemos las ETTs, el Real Decreto 216 de 1999, en el que regulamos, pues, está regulado el tema de los trabajadores puesto a disposición. Luego estaría la Orden TIN 1071/2010 sobre los requisitos de datos de comunicación, las aperturas de los centros de trabajo de la empresa. Vale, ¿qué se entiende por coordinación de actividades empresariales? Es una definición muy simple. El conjunto de medios y medidas que base de dos o más empresas incluidas en los trabajos autónomos que ponen en común el fin de proteger la seguridad y salud de quienes comparten un mismo centro de trabajo. Es decir, que dos o más empresas están compartiendo un centro de trabajo, entonces hay que establecer unas medidas preventivas para salvaguardar la seguridad y salud de las personas que están en ese centro de trabajo. ¿Cuándo surge la necesidad de la CAE? Vale. Aquí tenemos diferentes aspectos. Siempre que nuestro personal comparta la actividad con otras empresas, tenemos que establecer medidas preventivas específicas frente a los riesgos que puedan ocasionar dicho personal y para que el personal de otras empresas pueda verse afectado. Vale, lo que sería es, al final, tenemos que tener en cuenta los riesgos que nos van a afectar tanto a nuestra actividad que estamos realizando en nuestras propias instalaciones como a los riesgos que nosotros podemos generar a la empresa que viene a realizar nuestros trabajos. Entonces, para llevar a cabo esa tarea tenemos que llevar una coordinación entre ambas empresas o todas las empresas que concurren en el mismo centro de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer esa coordinación? Será algo que vamos a ver posteriormente. Al final, tenemos que establecer una metodología de trabajo o de actuación para que los riesgos que se están presentando en ese centro de trabajo no puedan verse agravados o modificados por la actividad que estamos desarrollando, tanto de nuestra empresa como de las empresas que están concurriendo con nosotros. Vale, los objetivos de la coordinación de actividades empresariales. La más importante, la aplicación coherente y responsable de los principios de la actividad preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención. La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. Importante, el control de las interacciones en las diferentes actividades desarrolladas. Sobre todo los riesgos graves o muy graves, que puedan tener una incidencia significativa sobre la salud de nuestros empleados. Y luego sería la adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a las empresas concurrentes y la aplicación de medidas preventivas.
O sea, ya de por sí nuestro centro de trabajo puede tener unas singularidades que nos pueden conllevar X riesgos. Vale, pues esos riesgos tenemos que controlarlos y aplicar las medidas preventivas necesarias para llevar a cabo el control de ellas. Vale, ¿qué se entiende por centro de trabajo? Centro de trabajo, cualquier área edificada o no en la que los trabajadores deben de permanecer por razón de su trabajo. Vale, lo más común que tenemos es pues, la oficina donde estamos realizando los trabajos, la nave, pero también tenemos que tener en cuenta que puede ser una área que no esté edificada. O sea, podemos tener un pabellón donde hacemos la producción y podemos tener un terreno donde pues dejamos la herramienta y todo. Eso también sería un centro de trabajo, ¿vale? Entonces, eso también, ahí también, aunque esté al aire libre o no hay actividad siempre, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la coordinación de actividades empresariales. Vale, ahora vamos ya un poco con las definiciones de cada uno de los actores dentro de la coordinación de las actividades empresariales. Vale, el empresario titular del centro de trabajo. Es la persona que tiene la capacidad de poner a disposición el centro de trabajo y gestiona el centro. Puede ser que el centro de trabajo lo tengamos alquilado o no sea de nuestra propiedad, pero bueno, si nosotros tenemos el control sobre ese centro de trabajo, somos nosotros el empresario titular del centro de trabajo. Vale, empresario principal. Quien contrata o subcontrata la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. Vale, en este caso sería el empresario principal es la empresa que contrata a otra empresa para la realización de unos servicios. Vale, en este apartado bueno, sería hay dos conceptos, propia actividad o no propia actividad. Pero al final se habría que hacer un análisis muy exhaustivo de cada empresa para saber si realmente los servicios de las empresas que estamos contratando están realizando propia actividad o no propia actividad en nuestras instalaciones. Al ser un concepto tan abstracto y tan interpretable, lo más conveniente es que todas las empresas que acudan a nuestros centros de trabajo cumplan unos mínimos requisitos que establezcamos de prevención. ¿Por qué? Porque al final en el proceso productivo no vamos a saber, podemos entender cuál puede ser la clave para llevar a cabo nuestros servicios, pero quedaría siempre a la libre interpretación de un juez. Entonces, vamos a ir siempre a lo más amarrategui, por así decirlo. Vamos a ir siempre a tener toda la documentación posible o mejor dicho, iríamos a los riesgos que nos genera la empresa. No tanto a la propia actividad o no propia actividad, sino a los riesgos que nos puede generar esa contrata que hemos requerido para nuestro centro. Entonces, pasando un poquito de lo que sería propia actividad o no propia actividad, lo importante es enfocarnos en los riesgos que nos genera la contrata. Vale, y luego dentro de las definiciones está empresa concurrente, que empresas concurrentes seríamos todas las empresas que estamos concurrimos en el centro de trabajo. Aquí en el ejemplo, pues eso, empresa uno, empresa 2 y empresa 3. Cualquiera de las figuras, o un autónomo, podría ser. Cualquiera de estas figuras es empresa concurrente. Que es que al final estamos concurriendo en un mismo centro de trabajo y cada una de las empresas realizamos una actividad. Entonces, pues cada una de nosotros somos concurrentes en el mismo centro de trabajo. Vale, dentro de las obligaciones vamos a ir de menor a mayor, ¿vale? Entonces, dentro de las obligaciones que establece el 171/2004, la primera de ellas es la cooperación. Y cooperación, ¿quién tiene la obligación de cooperar en el centro de trabajo? Pues serían las empresas concurrentes, la empresa titular y la empresa principal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues realizar todas las actividades necesarias para implantar la aplicación de los requisitos preventivos en el centro de trabajo. Cooperar.
pues, ponernos a disposición, tanto cada una de las empresas a disposición de la otra para lo que requiera. Luego pasaríamos al apartado de información. En este apartado se diferencian dos partes. Empresa concurrente, empresa titular del empresa titular con personal del centro de trabajo y empresa principal. Estas empresas tienen la obligación de informar de los riesgos específicos de las actividades que desarrollan en el centro, de las situaciones de emergencia que se produzcan, de los accidentes de trabajo que se produzcan y informar a su personal de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales. Posteriormente, las empresas titular y empresa principal tendrían la obligación de informar de los riesgos del centro de trabajo y las medidas preventivas, además de informar de las medidas de emergencia que deben de aplicar. ¿Vale? O sea, entonces, por una parte tendríamos lo que sería titular y empresa principal, que tendría que informar de los riesgos que hay en el centro. O sea, se ha hecho una evaluación de riesgos del centro y todos los riesgos que hay medidas preventivas, así como las medidas de emergencia, deben de ser trasladadas a todas las empresas concurrentes. Estas empresas lo que tienen que hacer es informar a sus empleados de los riesgos de ese centro de trabajo, de las medidas de emergencia y luego, en común con las empresas, tienen que informarse pues, si haya habido algún accidente o cualquier situación de emergencia que se haya producido. Vale. Instrucciones. Las instrucciones las tiene que impartir la empresa titular con personal del centro de trabajo y la empresa principal. ¿Qué instrucciones tiene que dar? Pues para la prevención de riesgos existentes y para la prevención de las medidas de emergencia, para la aplicación de las medidas de emergencia, aplicar cuando se produzcan situaciones de emergencia. ¿Qué tipo de instrucciones? Pues las protecciones colectivas o individuales que se requieren para el desarrollo del trabajo o si tenemos, por ejemplo, una instrucción de trabajo para acceder a cubierta, por ejemplo, eso sería una instrucción, habría que enviar, si tenemos una contrata que va a acudir a nuestro centro de trabajo a reparar una cubierta y tenemos nosotros una instrucción para el acceso a la cubierta, donde vienen las medidas preventivas, colectivas, tanto colectivas como individuales, establecidas para acceder de manera segura a esa cubierta, pues lo que haremos es enviarle esa instrucción a la empresa que va a realizar los trabajos. Luego, aparte, pues advertencias, prohibiciones o estándares concretos para la ejecución de una tarea. Y el último, el deber de vigilancia. Este únicamente corresponde a la empresa principal, que es a la que contrata los servicios. Y la mayor obligación que tiene es vigilar el cumplimiento de la normativa de PRL. Exigir a las empresas contratistas y subcontratistas la acreditación de la realización de evaluación de riesgos y planificación para obras y servicios contratados. Acreditar que los trabajadores tengan la información y formación suficiente para la prestación de los servicios y comprobar que se han establecido los medios necesarios para la coordinación entre las empresas concurrentes. ¿Vale? Este deber de vigilancia es el más importante. Al final, tenemos que controlar a todas las empresas que acuden a nuestro centro de trabajo y que nos van a generar un riesgo tanto a nuestras instalaciones como a nuestro personal, pues debemos de establecer las medidas preventivas adecuadas y verificar que las empresas que acuden a nuestro centro de trabajo cumplen con la legislación vigente. Luego lo veremos un poquito más adelante, pero al final, últimamente, bueno, desde hace ya unos 10 años así, la manera más recurrente que tienen las empresas para hacer esta vigilancia de la coordinación de actividades empresariales es a través de las plataformas de coordinación de actividades empresariales. Que, es una manera de ayudar a las empresas para vigilar el cumplimiento de la normativa y verificar que las empresas cumplen con la normativa, pero bueno,
Últimamente también, pues, hay empresas que lo aprovechan y dicen, bueno, ya que tenemos aquí los documentos de prevención, pues voy a meter documentación que no es de prevención, que es para homologar proveedores. Entonces, pues, lo que es la coordinación de actividades empresariales queda un poquito diluida. Pero bueno, lo vamos a ver luego un poquito más en detalle. Vale, dentro de la coordinación de actividades empresariales hay una figura que es un poco el autónomo, que al final no está regulado, no es por la ley de prevención de riesgos laborales, pero claro, cuando acude a otro centro de trabajo ya sí tiene diferentes obligaciones. Como tal y como dice el artículo 24 en el punto 5 de la ley de prevención y en su desarrollo reglamentario, el deber de cooperación e información es de aplicación respecto a los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. Y luego ha salido la ley del trabajador autónomo, que en el artículo 8, en el punto 3, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores autónomos y trabajadores de otras empresas, y cuando los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en locales o centros de trabajo, en las empresas en las que presten servicios se da de aplicación todos los deberes de cooperación, información e instrucción previstos en el artículo 24. Vale, entonces el autónomo sí tiene la obligación de cumplir estos aspectos, con la cooperación, información y recibir las instrucciones. ¿Qué pasa en la mayoría de casos? Que el autónomo, claro, no dice, no tengo la documentación, no me aplica, claro. Si vas a hacer un trabajo con riesgo, independientemente de que el trabajador sea autónomo, sí sería conveniente de que disponga de al menos los requisitos mínimos indispensables, como puede ser un apto médico, una formación, información y los EPIs. Al final, si va a hacer un trabajo en alturas o va a coger una carretilla elevadora, te puede generar un riesgo a terceros. Entonces, o a tu propio, vamos, a terceros y a tu propio personal. Entonces, independientemente de que esté autónomo, no tenga la obligación como tal, sí sería conveniente que disponga de todos los requisitos para trabajar con seguridad, tanto para él como para las empresas concurrentes en el centro de trabajo. Vale, luego dentro de la coordinación de actividades empresariales estaría el tema de las obras de construcción, que las obras de construcción tienen un Real Decreto específico, el 127 de 1997, en el que está más muy definido cómo son las actuaciones que llevar a cabo y todo. O sea, está muy, por así decirlo, muy bien legislado. Ya no hay tanta incertidumbre. Vale, el empresario titular en un centro de trabajo que sea una obra de construcción. Vale, pues el empresario titular del centro de trabajo, en la mayoría de casos, siempre va a ser el promotor. El promotor de la obra, o sea, quien contrata la obra, quien promueve la obra, va a ser siempre el empresario titular del centro de trabajo, casi siempre, que puede haber excepciones. Vale, ¿y quién es el empresario principal en un centro de trabajo, en una obra de construcción? Vale, normalmente el empresario principal en una obra de construcción siempre son los contratistas, que son las personas físicas o jurídicas que asumen contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar parte o la totalidad de una obra o parte de ella. Que estos a su vez, los contratistas pueden subcontratar a otra persona, a otra empresa o a otro autónomo la ejecución de esos trabajos. En estos casos, en la obra de construcción, los autónomos no pueden subcontratar. Eso sí es importante dejarlo claro, que los autónomos no pueden subcontratar en las obras. Vale. Dentro de las obras de construcción, apartado, bueno, hemos estado hablando del Real Decreto 171, que es la importancia de la información de los riesgos del centro, que al final sobre ese documento es lo que va a vertebrar la información que se le va a trasladar a los trabajadores y sobre lo que vamos a argumentar que están informados los trabajadores bien. Pues en las obras de construcción, esa información o medidas preventivas de la obra se realiza mediante el estudio de seguridad y salud
o estudio básico, teniendo en cuenta la obligación de incluir ambos estudios en la fase de redacción del proyecto. Después, posteriormente, una vez que tenemos realizado el estudio de seguridad y salud o el estudio básico, cada contratista tiene que elaborar un plan de seguridad y salud o estudio básico para realizar los trabajos. En el caso de que, bueno, eso son las obras con proyecto. En las obras sin proyecto, lo que haría cada contratista es realizar una evaluación de riesgos específica o un documento de gestión preventiva, un DGPO, para identificar los riesgos y aplicar sus medidas preventivas. Vale, el promotor tiene una obligación, que es designar un coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Vale, una vez que esa persona designada como coordinador de seguridad y salud sea la persona que imparta las instrucciones a las empresas que concurran en el centro de trabajo. Rubén, Vale. Daniel, Sí, perdona, nos hacen una pregunta. vale. Dicen, ¿es necesario solicitar las aptitudes médicas del personal de las subcontratas? Sí. Si realiza un trabajo con riesgo, sí. ¿Define trabajo con riesgo? Un trabajo con riesgo podría ser un trabajo en alturas, trabajos en espacios confinados, Los que están en el cualquier anexo actividad 1. que puede generarnos un riesgo tanto a nuestros trabajadores como a terceros, sería conveniente disponer del acto médico de esos empleados. O sea, al margen de que estén en el anexo 1, ¿no? O sea, anexo 1 y otros, Sí, ¿no? al margen de que esté en el anexo 1, si va a realizar una actividad que nos va a generar un riesgo, sí. Para nosotros, vale, ok. Gracias. Vale. Luego lo vemos un poquito más en profundidad. Al final, como hemos comentado anteriormente, a lo que vamos a ir es a verificar, bueno, a riesgos. Entonces, si una empresa me va a generar un riesgo o tiene un riesgo en mis instalaciones, sí le voy a pedir un acto médico. Otra cosa es una persona que está realizando trabajos de oficina. Pues, por ejemplo, me vale con la renuncia. Si al final la obligación es el ofrecimiento de realizar el reconocimiento médico. La empresa cumple con la legislación cuando le ofrece el reconocimiento médico si no hay un riesgo. Entonces, habría que estudiar cada caso de cada empresa que acuda a nuestras instalaciones. Vale, aparte de la obra de construcción, hemos visto que había otro Real Decreto que era de las empresas de trabajo temporal. Vale, las empresas de trabajo temporal también tienen su propio Real Decreto legislativo y entonces ahí ya están establecidas las obligaciones que tenemos entre la empresa usuaria y la ETT. Entonces, vamos a comentar un poquito lo que es las obligaciones antes de iniciar la actividad. La empresa usuaria debe realizar la evaluación de riesgos del puesto y facilitar esa información a la ETT. La ETT facilita la información al trabajador y cumplirá con las obligaciones de formación, vigilancia de la salud y lo acreditará documentalmente. O sea, nosotros le proporcionamos la información a la ETT informa al trabajador y la ETT es la encargada de dar la información adecuada, suficiente y necesaria para poner a nuestra disposición a ese empleado, además de realizarle el reconocimiento médico. Si es perceptivo o se acepta en ese caso renuncia. Eso depende de lo que se indique en el contrato de puesta a disposición y en función de los riesgos que haya en esa actividad. Entonces, como nosotros como empresa usuaria, ¿qué tenemos que hacer? Pues asegurarnos que ese trabajador está formado, informado y dispone de actitud. Informaremos al trabajador de los riesgos del centro, de las medidas de emergencia y además informaremos en nuestra organización, bueno, si hay delegados de prevención, informaremos de la nueva incorporación, ¿vale? Eso sería un poquito de las obligaciones. Y luego, durante la actividad, la empresa usuaria lo que tiene que hacer es dar al trabajador el mismo nivel de seguridad que al resto de empleados. O sea, se le trata igual que a una persona que está por contrato normal, o sea, contratado directamente por la empresa.
Y otro aspecto es la ETT realizará la vigilancia de la salud periódica teniendo en cuenta la evaluación de riesgos del puesto. Informará a la autoridad laboral de los accidentes del trabajo. Efectuará las investigaciones y conjuntamente con la empresa usuaria. Importante, ¿vale? La investigación tiene que realizarse entre las dos conjuntamente, tanto la empresa usuaria con el ETT, ambas juntas. Y como hemos visto en este caso, todas estas, por así decirlo, estos requisitos están regulados por el 216 de 1999, que establece las obligaciones en materia de seguridad y salud para las empresas de ETT. Dani, tenemos otra pregunta. Vale. Dos tenemos. Dice, uno, los comerciales que suelen visitar empresas para hacer consultas técnicas habitualmente, ¿les aplicaría el tema de la coordinación de actividades? Habría que informarle de los riesgos del centro. Si son Bueno, comerciales, siempre... Entiendo, perdona que te interrumpa, entiendo que eso es siempre que accedan a la planta o que accedan a tal. Si acceden a la oficina y tal, no habría ninguna historia. A ver, si accede de manera puntual no habría problema, siempre que estén acompañados por una persona de la empresa y le hayan informado de los riesgos del centro, no habría que hacer una coordinación. Al final puedes tener, imagínate, un comercial y vas a tener a 4 empresas para hacer un presupuesto. No le vas a pedir a las 4 empresas toda la documentación solo para hacer un presupuesto. ¿Vale? Okay. Al final eso sería tratado como una visita, informarle de los riesgos del centro. Otra cosa es que esté todos los días en el centro de trabajo. Vale. Y otra pregunta me hacen aquí. ¿Quién tiene que dar la formación dentro de las ETTs? O sea, cuando hemos hablado anteriormente de las ETTs, entiendo, ¿quién debe de formar a los trabajadores que vienen de una ETT? ¿La ETT o la La empresa? ETT. La ETT. Vale. Ok. Nosotros como empresa usuaria lo que tenemos que hacer es informarle de los riesgos que hay en el puesto de trabajo a la empresa. En función de esa información, la empresa, aparte de darnos un trabajador que tenga las actitudes necesarias y las cualificaciones, debe asegurarse que esté formado. Entonces, las obligaciones de formación corresponden a la empresa, a la ETT. Ok. Vale, ahora vamos a ver un poquito ya hemos visto un poco las obligaciones que hay dentro de la coordinación de actividades empresariales. Pues ahora lo que vamos a ver es el ciclo de la vida de lo que es la coordinación de actividades empresariales. Desde el principio, que es la fase de contratación, a la fase de planificación y organización, ejecución y control, y posteriormente la finalización y evaluación. Vale, la fase 1, la contratación. Vale, lo que hemos comentado anteriormente. Antes de contratar una empresa, deben de quedar claros los requisitos que establece la empresa contratante. Tiene que dejar claro a las subcontratas qué es lo que espera de ellas y cuáles van a ser las obligaciones que le va a imponer en materia de prevención, o sea, para que cumplan para el acceso a las instalaciones. Siempre hay que dejarlo todo documentado antes del inicio de la contratación. Que la empresa a la que vayamos a contratar tenga claro cuáles van a ser nuestros requisitos. Que luego no haya sorpresas de no, porque no ponía esto en el pliego o no ponía esto en las condiciones. No, tiene que quedar todo documentado, qué es lo que va a ser, qué es lo que vamos a requerir para el acceso a nuestras instalaciones y qué es lo que esperamos de ellas. ¿Vale? Dentro de esta fase de contratación es muy importante que esto no solo corresponde al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. En la contratación tenemos que involucrar a todos los estamentos de la empresa involucrados en la empresa que va a acudir a nuestras instalaciones. Si es la empresa de informática, tiene que estar involucrado el Departamento de Informática, el técnico de prevención y el Departamento de Compras. Tenemos que ser una unidad, una integración de la empresa. ¿Vale? O sea, al final no solo es la prevención, no solo le corresponde al técnico de prevención y le cae el marrón y le dice, toma, gestiona acá y tal. No, tiene que haber una
una integración entre todos los departamentos, que seamos todos conscientes de que la prevención es responsabilidad de todas las líneas de la empresa, líneas de mando de la empresa. Entonces, una vez que les dejamos claro a las empresas que quieren trabajar con nosotros, le dejamos las cosas claras, habría que también dejarlo por escrito y que eso por ejemplo, si hay un incumplimiento o no están presentando a tiempo y forma la documentación, dejar claro que eso va a tener consecuencias, ¿vale? Al final, con eso lo que hacemos es, nosotros vamos a pedir esto. Si hay X incumplimiento, hay esta consecuencia, que puede ser pues desde apercibimientos por escrito, apercibimientos verbales o incluso directamente la expulsión de fábrica. Si el incumplimiento es muy salvaje en materia de prevención o en materia de las líneas o lo que haya establecido la empresa, pues puede suponer la expulsión inmediata de fábrica. Planificación y organización. Vale. En este caso, el titular del centro de trabajo, con suficiente antelación, pues promoverá que el intercambio de información entre las empresas concurrentes. Para eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay que establecer un sistema en el que conozcamos las situaciones de cada empresa concurrente y las empresas que van a estar implicadas en los trabajos. Pues si voy a mandar al albañil, al fontanero y al soldador, pues tengo que analizar cuáles son los riesgos de cada una de ellas y pues que a lo mejor tengo que separar los trabajos. No pueden estar concurriendo en el mismo momento, en el mismo lugar, las mismas actividades, pues por incompatibilidad de tareas o porque nos puede generar un riesgo, agravarse un riesgo de los que están generando ellos, se puede agravar con la actividad que está realizando la otra. Vale, al final lo que tenemos que hacer es establecer como empresa titular del centro de trabajo, tenemos que establecer un poquito, llevar a cabo el control y el seguimiento de cómo se van a desarrollar esas tareas y tenemos que establecer unas pautas de actuación para llevar a cabo los trabajos con la mayor seguridad posible. ¿Vale? Luego, aparte de, si vamos dentro de la planificación, si van a utilizar equipos de trabajo o maquinaria que sean de nuestra propia actividad, o sea, de nuestra propia empresa, pues hay que facilitarle a las empresas los manuales de instrucciones o fichas de datos de seguridad de productos químicos. Al final, todos los elementos que vayan a utilizar y que sean de nuestra propiedad, hay que hacerles llegar toda la información necesaria para utilizar esos equipos. Importante, si dejamos un equipo de trabajo a una empresa, por ejemplo, una escalera o le dejamos la carretilla, es muy importante dejar documentado esa autorización, ¿vale? Para que no haya problemas, siempre tiene que estar cualquier equipo o maquinaria que dejemos a cualquier empleado externo, debemos de dejarlo documentado. Y siempre tiene que haber una persona que autorice el uso de ese equipo, porque es de nuestra propiedad, entonces tiene que haber por escrito una autorización. Vale, luego cada empresa concurrente, teniendo en cuenta la información que le ha facilitado el titular del centro de trabajo, tiene que revisar si esos riesgos le pueden suponer a ella otro riesgo añadido o que su riesgo se vea agravado. Entonces, toda esa información debe quedar recogida en un documento y tienen que luego trasladarse al resto de empresas concurrentes. Y bueno, aquí está la obligación del titular del centro de trabajo, que tiene que dar instrucciones al resto de empresas concurrentes
las instrucciones necesarias para disminuir los riesgos que se puedan dar en el centro de trabajo. Vale, como hemos comentado, que a partir de la información recibida, cada empresa concurrente planificará los trabajos teniendo en cuenta todos los riesgos a los que pueda haberse expuesto el personal e integrará las medidas preventivas necesarias para pues la protección eficaz de sus empleados. Y antes de comenzar los trabajos, pues las empresas concurrentes se organizarán y comprobarán que disponen de todo lo que es necesario para realizar las actividades con seguridad, conforme a lo planificado y para garantizar la seguridad y salud de los empleados, que al final es el objetivo número 1 que tenemos en la coordinación de las actividades empresariales. Garantizar la seguridad y salud tanto de los empleados internos como externos. Vale, dentro de las obligaciones que nos ha marcado el Real Decreto 171/2024, establece los medios de coordinación, ¿vale? Aquí os pongo todos los medios de coordinación existentes o que están, por así decirlo, indicados en el Real Decreto y que sirven para argumentar que estamos haciendo una coordinación con las empresas concurrentes. ¿Cuáles serían? Intercambio de información entre empresas concurrentes, reuniones periódicas entre empresas concurrentes, entre los comités de seguridad y salud, los empresarios, los delegados de prevención, impartir instrucciones, establecimiento de conjunto de medidas de prevención, presencia de recurso preventivo o designación de uno o más coordinadores de actividades empresariales. ¿Vale? Se pueden, los medios de coordinación establecidos se pueden combinar, pues intercambio de información entre empresas concurrentes y luego en la actividad que requiera recurso preventivo, pues la designación de recurso preventivo. Por ejemplo, pues si se realizan trabajos en altura o trabajos en espacios confinados, pues es obligatoria la presencia de recurso preventivo, ¿vale? No por el haber elegido una queda automáticamente anulada otra. Vale, y por ejemplo, el intercambio de información entre empresas concurrentes, pues puede ser vía mail, luego vamos a ver plataformas o cualquier otro medio adicional que se nos ocurra. Pero siempre tiene que existir una coordinación entre todas las empresas concurrentes. Vale, fase de ejecución y control. Vale, el empresario principal realizará una comprobación inicial de carácter documental. O sea, verificará la información intercambiada, asegurarse que las empresas concurrentes, de las empresas que están concurrentes se han contratado de su propia actividad, ¿vale? Pero aquí lo recomendable es cualquier actividad, cualquier empresa que acceda a nuestras instalaciones, independientemente de sea propia actividad o no propia actividad, ¿vale? Porque al final el término de propia actividad o no propia actividad, luego si hay cualquier accidente o incidente, va a depender un poco de lo que establezca el juez o lo que quiera ver el juez. Entonces, en vez de ir a lo que sería la propia actividad o no propia actividad, a lo que vamos a ir es a los riesgos que nos genera esa empresa. Al tener el control sobre los riesgos o minimizar, por así decirlo, todos los riesgos que nos pueda generar la concurrencia de esa actividad. Entonces, para controlar los riesgos y ver si realmente las empresas que acceden a las instalaciones y que nos pueden generar un riesgo cumplen con la legislación, hay que solicitar documentación. ¿Qué tipo de documentación? Pues primero documentación administrativa, certificado de estado al corriente de pagos en el Seguridad Social, certificado de estado al corriente en la agencia tributaria, TC1 justificante de pago, póliza de responsabilidad civil y justificante de pago, ¿vale? Esto sería para cubrirnos para disponer de las evidencias de que cumple la empresa y de tener la responsabilidad civil, cubierta no, asegurarnos de que esas empresas cumplen, o sea, que tienen un seguro de responsabilidad civil, que si pasa cualquier incidente o accidente, la empresa va a responder, porque entonces si la empresa no responde la subcontrata, nos va a tocar responder solidariamente o responder ante la seguridad social por las deudas que tenga la empresa
por el tiempo que hayan trabajado esos empleados dentro de nuestras instalaciones. No vamos a tener que responder por todo, pero vamos a tener que responder por el tiempo proporcional al que han estado realizando las tareas en nuestras instalaciones. Vale, documentación preventiva. Esto sería que es lo que nos importa a la hora de la documentación, de ver los riesgos que nos va a generar esa empresa, las medidas preventivas que se van a adoptar y qué es un poco lo que tiene la empresa. Pues vale, la modalidad preventiva, evaluación de riesgos y medidas preventivas. La planificación de la actividad preventiva, certificado de actitud médica de los trabajadores, acreditación de formación e información en prevención de riesgos laborales y registro de entrega de equipos de protección individual. Esto sería lo básico para una empresa que acuda a nuestras instalaciones y nos va a que nos puede generar un riesgo. Va a realizar un trabajo y nos va a generar un riesgo. Entonces, esto sería lo básico a pedir. Luego ya, en función de los riesgos que tenga esa empresa, pues habría que pedir más documentación. Si va a realizar un trabajo en espacio confinado, pues habría que pedir la formación en espacios confinados, entrega de EPIs de acuerdo a los riesgos que tenga, o autorizaciones para el acceso. Al final, aparte de nosotros, como hemos visto anteriormente, tenemos la obligación de dar instrucciones. Si nosotros tenemos una instrucción para el acceso a un espacio confinado, tenemos que facilitarle esa instrucción a la empresa para que esa instrucción le llegue al empleado. Entonces, a partir de ahí, tendríamos que pedirle a la empresa que nos acredite que ha informado al trabajador de esa instrucción, así como de los riesgos que hay dentro de nuestra instalación del espacio confinado. ¿Vale? Al final, un poquito la documentación, esto sería lo básico, pero luego en función de los riesgos, vamos a ir a riesgos, vamos a pedir la documentación, ¿vale? Luego estaría el control durante la realización de las actividades. Vale, pues lo que tendríamos que hacer es un control in situ de las instalaciones, de los trabajos. Al final, una cosa es lo que nos hayan puesto en la documentación, que nos van a decir los riesgos, qué es lo que van a hacer, y luego realmente es lo que el trabajo en el tajo, lo que hay que hacer una vigilancia sobre qué es lo que están haciendo las empresas cuando acuden a nuestro centro de trabajo. Porque puede pasar en algunos casos que no haya estado definido en la propia documentación que esa empresa vaya a hacer un trabajo de alturas y vayamos haciendo una visita por la planta y encontremos a una persona pues subida realizando un trabajo en alturas. Esos son los controles que habría que llevar a cabo durante la realización de las actividades. Verificar que lo que aparece en la documentación se corresponde luego con la realidad en el tajo. Y aparte de hacer, pues eso, una supervisión, un control, ¿qué tenemos que hacer? Por reuniones periódicas, diaria, semanal, en función de los riesgos que nos genera esa empresa, para hacer un control periódico de las condiciones de trabajo y ver pues cuáles son las necesidades tanto de las empresas como nuestras propias de como empresa que solicitamos unos servicios a otra empresa. Entonces, a través de las reuniones podemos ver dónde están habiendo fallos en la coordinación o en los trabajos o qué estaba contemplado, qué no estaba contemplado y para ir subsanando las deficiencias que haya o incidencias. Vale, y luego por último sería la finalización y evaluación. Vale, una vez que la empresa concurrente ha finalizado los trabajos, pues de dejarnos toda la parte de orden y limpieza en el puesto de trabajo, debe dejarnos toda la documentación que se haya generado de haber hecho esos trabajos. Pues imagínate si nos ha hecho un mantenimiento de una maquinaria o de cualquier otro elemento, pues debemos de tener la evidencia documental de que se ha hecho la revisión, tal, pues entonces hay que dejarlo, que nos dejen toda la documentación que se haya generado de esa propia intervención, debemos de dejarla a en nuestras instalaciones. Y pues nada, simplemente dejarlo la empresa principal o titular del centro tendrá el deber de custodiar toda esa información, por si ahí tiene cualquier auditoría o pasa cualquier accidente o hay cualquier problema con la máquina, pues que pueda volver a
a requerir a la empresa que ha realizado los trabajos por la subsanación o ver dónde está el error. Vale, luego, aparte, una vez que han finalizado los trabajos, pues bueno, eso sería ya también, aparte, se habría que juntarse de nuevo todos los departamentos implicados, pues prevención, el mantenimiento y la dirección, y realizar una valoración del desempeño preventivo de la empresa que ha estado concurriendo con nosotros. ¿Para qué? Pues al final podemos tener una imagen, sí, por así decirlo, una imagen o ver la diligencia que tienen esas empresas, tanto en la coordinación como en la realización de los trabajos. ¿Con esto qué conseguimos? Pues también podemos discernir qué empresas pues, podemos tener en nuestro centro de trabajo. Si tenemos una empresa que cumple con todo, además con toda la documentación, hace bien los trabajos y a tiempo, informa y todo según nuestros estándares de calidad, pues es una empresa que candidata a volver a seguir trabajando con nosotros. Si por el contrario tenemos una empresa que a nivel de documental, bueno, cumple, pero luego a nivel de trabajo, pues hemos tenido X incidencias en materia de prevención. Hemos tenido que abrirle X partes de trabajo, incidencias o abrirle una, sí, porque no ha cumplido con las normas de prevención que tenemos en el centro de trabajo. Bueno, pues todos esos aspectos habría que dejarlos documentados y tener una valoración de cada una de las empresas para saber pues qué empresa nos conviene que trabaje con nosotros y cuál, pues bueno, a lo mejor hay que cambiar de proveedor o no es la más indicada para realizar los trabajos con nosotros. Vale, luego sería dentro de la coordinación de actividades empresariales, vamos a lo importante. Después, qué consecuencias nos tiene o qué responsabilidades tenemos en materia de coordinación de actividades empresariales. Vale, aquí sería el Real Decreto 5 del 2000, en el que se aprueba la ley sobre infracciones y sanciones, que nos establece las responsabilidades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales en su artículo 42. Responsabilidades empresarial, el punto 3, que nos dice: la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a los que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención del Incumplimiento, de la Ley de Prevención de riesgos laborales del incumplimiento, durante el periodo de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal. O sea, que tenemos que responder solidariamente en el caso de que haya un incidente o un accidente con nuestras contratas o subcontratas. Vale, el apartado 3 del artículo 24, que dice: las empresas que contratan o subcontratas con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en centros de trabajo propio deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención. Vale, ahí sería el apartado de la vigilancia. Pero como hemos comentado anteriormente, hay un punto que es clave: la propia actividad o no propia actividad. Pero al ser un concepto que es interpretable, siempre sería recomendable ir a los riesgos que nos genera una empresa. Si una empresa nos genera riesgos, debemos de controlarle esos riesgos. Debemos de vigilar que cumpla la legislación vigente para mitigar esos riesgos. ¿Vale? Porque al final, vale, tú determinas que en tu caso, que no es propia actividad, un trabajo de mantenimiento, pero luego te llega inspección de trabajo o un juez y te dice que es propia actividad, no tienes nada de documentación, ni tienes las evidencias documentales, ni has estado vigilando el cumplimiento de la de las normas, y tenemos un problema. Porque no tenemos nada de documentación de esas empresas y entonces nos va a tocar responder solidariamente por esas empresas. Entonces, vamos a ir, lo he dicho antes, siempre a riesgos, que si esa empresa me genera un riesgo
en nuestras instalaciones, voy a pedir la documentación mínima. Pues la voy a pedir. Tengo que tener las evidencias de que esa empresa está cumpliendo. Vale, y las consecuencias del incumplimiento, pues van desde sanciones administrativas, que son clasificadas como graves, que son desde 2.451 euros hasta 4.000, o sea, 49.180 euros, o las muy graves, que van entre 49.181 euros hasta casi 1 millón de euros, según la gravedad del incumplimiento. Otra sería la responsabilidad civil por daños y perjuicios causados, la responsabilidad penal en caso de negligencia grave, un delito de riesgo o un delito de resultado, o un recargo de prestaciones de la seguridad social, que es un 30 y un 50% a cargo del empresario cuando se produzca un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y además, tenemos que tener en cuenta que el empresario principal asumirá la responsabilidad solidaria con los subcontratistas y subcontratistas cuando la infracción se haya producido en su centro de trabajo. Entonces, esto ya es motivo más que suficiente para hacer un control sobre las empresas. Aparte de sí, lo más importante, la seguridad y salud de los trabajadores, pero ya estamos viendo que aparte de si no cumplimos y no cuidamos de los trabajadores, vamos a tener sanciones muy, muy gordas. Sobre todo, nos estamos jugando una responsabilidad penal. Aparte ya del tema monetario, que bueno, la responsabilidad civil, vale, está cubierta por seguros, pero nos estamos jugando penas de prisión, ¿vale? Vale, y por último, pues bueno, al final todo lo que estamos viendo es que genera pues trabajo, burocracia, papeles, documentación, información de riesgos, evaluaciones de riesgo, aptitudes, formación, información, vale. Hasta ahora, ¿cómo se estaban haciendo? Bueno, cómo se hace también en empresas pequeñas, sobre todo, ¿cómo se hace? Pues o por mail o tienes un Excel y vas controlando un poco cómo lo hacen, cómo tienes el control de las empresas, la documentación. Al final, ahora mismo lo que hay son las plataformas CAE, que lo que nos ayudan es a todo lo que hemos estado viendo anteriormente, a parametrizarlo la primera vez, lo parametrizas en función de los riesgos que hay en tu empresa y de los riesgos que te van a generar las empresas concurrentes, y en función de lo que parametrices vas a pedirle una documentación u otra a las empresas. Entonces, ¿en qué nos ayuda la plataforma? Que vamos a tener automatizado, que no vamos a tener que estarlo pidiendo a las empresas. O sea, va a haber una plataforma que lo va a requerir automáticamente por nosotros, ¿vale? Entonces, ese trabajo, al final, que está haciendo un técnico de prevención, imaginaros que está todo el rato, pues, arreglando por correo electrónico, no tengo el acto, no tengo la formación, o estoy mirando la documentación en una a ver si está caducado, cumplimiento luego el Excel, voy a ver aquí cómo lo tengo, si está bien, me faltan 4 documentos, le había pedido 6, me faltan 2. Al final, todo ese trabajo lo puedes tener informatizado en una plataforma, que a golpe de vista lo puedes ver cómo está el estado de las empresas y tener un control sobre ellas. Además, ¿qué nos permiten las plataformas? Pues hacer un control de accesos a través de la plataforma, donde dejamos evidencia de cuándo ha entrado y cuándo ha salido esta persona, el tiempo que ha estado en la empresa, cómo ha accedido a nuestras instalaciones, si ha accedido ese trabajador con la documentación en regla o ha accedido pues, sin ninguna documentación. Tenemos toda la trazabilidad de cómo ha accedido esa persona, qué es lo que le hemos pedido, cuáles son los trabajos que va a realizar, importante. Al final, un técnico de prevención, vale, una cosa es lo que pone en la plataforma, pero luego en la plataforma me puede poner que está haciendo trabajos en altura, pero luego si yo acudo a planta y lo veo que está en un espacio confinado, está realizando trabajos de soldadura, todo eso, ese control es el que tiene que hacer el técnico. Debe velar o vigilar el cumplimiento de que lo que aparece en una plataforma o lo que realmente la plataforma nos está ayudando a controlar realmente se corresponde con la realidad, con lo que hay en el taller, en el tajo, en el lugar de trabajo.
¿Qué otros beneficios nos ofrece la plataforma? La custodia documental, lo que hemos comentado. Tener todos los documentos en una nube, bueno, en una base de datos que es propiedad nuestra o la tenemos al final porque hemos contratado con una plataforma acá externa y tenemos ahí la documentación, ¿vale? Pero lo tenemos en la plataforma. No tenemos el documento ahí en el ordenador, si se lo ha pasado a mi compañero o si se lo ha pasado al departamento de compras, no. Toda la documentación está centralizada en una base de datos y toda la documentación de esta empresa la tenemos aquí, en esta base de datos. Y si hay cualquier incidencia o cualquier inspección o hay auditorías, tenemos todo documentado y todo en la misma base de datos. Que además lo bueno de una plataforma o una base de datos, que lo que tenemos es toda la trazabilidad, cuándo se la ha pedido, las veces que se la ha pedido, si realmente, o los trabajadores que tiene, todo. Toda la trazabilidad y toda la vida de una empresa la tenemos metida en la plataforma. Entonces, una plataforma lo que nos puede ayudar es a agilizar el trabajo, porque vale, sí, al principio una plataforma para montarla, parametrizarla en función de lo que queremos, de las actividades que hay en nuestra empresa, ¿vale? Es una cosa que nos va a llevar tiempo, pero una vez que está parametrizado y lo llevamos todo, lo tenemos todo clasificado, simplemente vamos a dar de alta una empresa, vamos a este proveedor o qué se dedica, tal. Le vamos a poner los riesgos que queremos a los trabajadores, a la empresa, y le vamos a pedir la documentación en función de los riesgos que nos va a generar. Y entonces todo eso lo tendríamos en una plataforma y tendríamos el control absoluto y todo a golpe de vista, que además podría acceder, no habría una persona solo responsable de prevención, cualquier persona de la organización, el responsable de informática, el responsable de mantenimiento, puede ver en cualquier momento cómo está el estado de la empresa y si está cumpliendo con los requerimientos que exige la empresa. Y por mi parte eso sería un poquito todo. No sé si hay alguna duda. Ok, David. Oye, Daniel, perdona. Te llamo David, pero Nada, vamos, no te preocupes. me he puesto ahí la D en la cabeza y no me la quito. Perdóname. Tenemos alguna pregunta, efectivamente. A ver, perdona. Vale, dice, si una empresa externa accede a nuestra empresa a realizar unos trabajos y va a utilizar Grúa Puente, además de haber solicitado toda la documentación de CAE, incluyendo la formación en Grúa Puente y automatización por parte de la empresa, ¿debemos hacer una autorización por parte de nuestra empresa? Sí, No sé tienen que autorizarle al uso de esa grúa. Y tienen que facilitarle las instrucciones necesarias para el manejo de esa grúa. Porque claro, ¿quién le tiene que autorizar? ¿Su empresa o la empresa donde va a hacer ese trabajo? tanto su empresa como la empresa a la que va a realizar el trabajo. Tiene que haber un documento conjunto. Un documento conjunto. Vale. Eso es. Vale, porque hay que informarle al final, vale, imaginaros que es una persona que está reparando todo el día grúas, pero bueno, cada grúa es diferente, hay que darle las instrucciones de cada equipo que está manejando. Vale. Me dicen, has hablado del tema de los autónomos. ¿Podrías repetir o decirnos cuáles son las principales obligaciones para los trabajadores autónomos en el tema de la coordinación? Vale, sí, al final lo que tienen los autónomos, la obligación, el deber de cooperación y de informar de los riesgos a las empresas. Vale, ¿cómo va a hacer cómo va a informar un autónomo a las empresas concurrentes de los riesgos que genera su actividad? O sea, si no es mediante una evaluación de riesgos, un poco difícil. Entonces, por eso de pedirle unos mínimos a un trabajador autónomo si va a realizar una tarea en nuestras instalaciones, porque al final, para informarnos a nosotros o al empresario titular de los riesgos, tiene que haber una evaluación de riesgos. Entonces, la única manera es que tenga unos mínimos de prevención, aunque no sea un requisito indispensable, sí tiene el deber de coordinarse. Entonces, para coordinarse tiene que informarme
de los riesgos que tiene su actividad. Y para informarme de los riesgos que tiene su actividad, necesito una evaluación de riesgos. Entonces, eso mínimo tiene que tener. Vale, dice que me he incorporado un poco tarde y has estado hablando sobre empresa concurrente, empresa principal y empresa titular. ¿Quién es la empresa principal y quién es la empresa titular? La empresa titular, a ver, normalmente siempre suele ser la misma. La empresa titular y la empresa principal va a ser la que contrata los servicios. Vale, el titular es la persona que pone a disposición un centro de trabajo, pero normalmente siempre se dan los casos de que la empresa titular y la empresa principal es la misma. No sé si... Vale, o sea que no hay diferencia entre una y otra, ¿no? Eso es. Vale. Dice, ¿cómo? Espera un poco, ¿qué coño aquí? ¿Cómo puedes realizar la conexión de actividades empresariales con una empresa extranjera? Ostras, esta tiene tela. ¿Qué documentación le podemos pedir? O sea, entiendo que es el típico extranjero que viene a, que sea un montaje, a un tal. Sí. A ver, es una póliza de responsabilidad civil, tiene en todos los países, evaluaciones de riesgo también. O sea, al final es un poco adaptado a su país lo que tienen y ver qué es lo equivalente en España, pero normalmente al final la normativa viene de Europa. O sea, en su país, imagínate, una empresa alemana o una italiana, todos tienen una evaluación de riesgos, todos tienen un acto médico, una formación, una información, un A1, que es muy importante también el A1. Al final, para saber que están dados de alta en su seguridad social de su país, pero sí, al final, lo básico, o sea, que estén al corriente, o sea, que tengan un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil. Y luego Ya la te va a información. hacer la pregunta a mí, ¿y si es americana y no es También, europea? Porque al final la normativa, entiendo que mucha normativa está traspuesta de las directivas europeas, pero ¿y si es sí. americana? Seguro responsabilidad civil si tienen y formación e información, pues bueno, habrá que ver qué tienen en su país. Es que hay que ver cada caso. Ya. Dependiendo de los riesgos que nos vaya a generar. A lo mejor si tienes una empresa que te va a generar unos riesgos, pues a lo mejor tiene que hacer una formación en España. O tiene que presentar una evaluación de riesgos. O sea, dependiendo de los riesgos. Sí, Esta pregunta que te va a hacer, yo creo que es una buena pregunta. Claro, te va a hacer la pregunta y luego yo te voy a hacer una matización personal. Dice, ¿cómo se contempla el hecho de que un trabajador renuncie a realizar un reconocimiento médico? O sea, yo aquí hemos tenido alguna empresa que me ha llamado, me ha dicho, joder, que estoy en Calatayud para entrar a una empresa y me piden el reconocimiento médico de un trabajador. ¿Dónde puedo hacerlo aquí y tal? Claro, si el trabajador renuncia a hacer el reconocimiento médico, que está en su derecho, y la empresa le pide para entrar el reconocimiento médico, ¿dónde choca ahí? ¿Sabes? claro, es Eso choque de que trenes. ahí ¿Dónde está ahí? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis tenido ese sí, problema? Entiendo que sí. sí. ¿Qué solución tiene? Eh, Entiendo que irá por ahí los tiros la pregunta, ¿eh? Sencilla. Si no tiene apto, imagínate, es que al final son las normas para acceder a mis instalaciones. Yo en mis instalaciones quiero que todo el mundo entre con un apto médico. Tú me traes un personal que renuncia por X motivos, o sea, está en su derecho de renunciar porque por su riesgo, o sea, por su actividad no hay riesgo, no es obligatorio el reconocimiento médico. Pero claro, la empresa también dice, vale, pero yo tengo estas normas para el acceso a las instalaciones. Tú cuando has entrado, como hemos hablado antes, en el proceso de contratación tenemos que dejarle claro a las empresas cuáles van a ser nuestras normas de acceso. ¿Y qué es lo que vamos a pedir? Si ya te están diciendo cuando has firmado el contrato que todos los trabajadores que acceden a las instalaciones tienen que ser aptos, pues sintiéndolo mucho tendrá que venir otra persona. Tela, que sobre el papel queda bien, pero... Sí, no, pero sí me ha pasado, ¿eh? Sí tengo casos que me ha pasado. Que vale, pues no, es que a este no, si no tiene el apto médico no le dejamos entrar. Ah, pues no renuncia. Pues me mandas otro técnico, no, aquí no se puede entrar sin apto médico. Suena duro, pero sí, eso pasa.
Claro, porque tú tampoco le puedes obligar a un trabajador. Esa es la cosa. No, no, por Tú eso, como tío, son empresario no son puedes sus coger y derechos. decirle, no, tienes que hacerlo obligatoriamente. No, no puedes. Ya, Entonces, entiendo. Vale. habría que mirar que en esos casos, pues, qué tipo de trabajo va a realizar. Y claro, bueno, pero claro, ya si la empresa principal ya dice que Nanay, está complicado. Cuáles son las, a ver, perdona, cuáles son las consecuencias de incumplir con las normativas o la norma de coordinación de actividades? ¿Hay alguna sanción? Entiendo que irá Pues por ahí los tiros. sanciones administrativas, los pongo aquí para que. Mira, pues sanciones administrativas, la responsabilidad civil, la más importante, responsabilidad penal y recargo de prestaciones. Vale, pues sanciones administrativas, pues en función de lo que determine la inspección de trabajo, pues bueno, pueden ser poco, 2.451 euros, pero se puede ir hasta casi 1 millón de euros. Responsabilidad civil, claro, imagínate los que. Vale, hemos pedido una póliza de responsabilidad civil, esto también es importante. A una empresa, hemos pedido una póliza de responsabilidad civil y solo cubre daños hasta 150.000 euros. Y son 300.000. Pues vamos a tener que responder como empresa principal de la parte que me falta. Si la empresa no se hace cargo, nos va a tocar asumirlo. Entonces, las responsabilidades son grandes. Aparte de la penal, que ya luego ya, pues eso. Ya, Un delito de riesgo, delito de resultado, hasta 2 años. vale. Esta pregunta ya sé lo que vas a responder, porque la has medio respondido antes, pero bueno, te la voy a hacer. Hasta dónde, además, estoy en algunas otras reuniones, yo creo que lo hemos hablado, o en alguna otra reunión que por ahí que solemos tener. Dice, ¿hasta dónde llega el límite para pedir documentación por parte de la empresa principal? O sea, entiendo que, claro, con lo que tú has dicho antes, ¿no? Es que al Si tú quieres entrar a final mi las casa, normas, si tú quieres entrar a mi casa, efectivamente, te pido lo que quieras, pero claro, claro, al final yo creo que muchas empresas también, sobre todo igual las pequeñas ahí, entiendo que irán por ahí los tiros, ¿eh? sí, que al final, a ver, las grandes, pues eso, al final se pone a pedir documentación y, claro, a lo mejor te dicen, me invento, quiero Sí, que el casco sea rojo claro, y los zapatos de seguridad quiero que me los traigas, por decir una barbaridad, verdes. sí, Si sí, no, no no entras. entras, ya. Claro, pero Claro, ¿dónde está ese límite, no? ¿dónde está? Es que al final es un poco, es un acuerdo entre las partes, porque al final, porque al final lo que hacen las empresas también ya es dejarlo por escrito, lo que van a pedir y todo. Entonces, oye, yo ya te he dado un documento al principio del contrato, te he dicho, estas son las normas, estos son los requisitos que te voy a pedir, esto es como quiero que accedas, esto va a ser cómo vamos a trabajar. Entonces, ahí ya estaría un poco, si has firmado el contrato de que tú vas a trabajar de X manera, luego tampoco te puedes echar atrás. Pero sí, sí, a ver, que lo entiendo, que al final para una empresa pequeña o me da igual, o una empresa un poco mediana, pues al final, imagínate, si cada cliente, tienes 200 clientes y cada uno te pide de una manera, pues es que al final es un guirigay. Eso le pasa a muchos, yo creo. Dice, te mando otra pregunta, hay otra pregunta. Cuando un trabajador va a realizar una tarea que obliga a la existencia de un recurso preventivo, Mm. ¿ese mismo trabajador puede ser el recurso preventivo? ¿Lo puede ser el de otra empresa, por ejemplo, de una concurrente o el de la empresa principal? No sería una obra de Eh, construcción, si no son obras de construcción. No, él habla que no es una obra de construcción. el recurso preventivo debería ponerlo la empresa que genera el riesgo, ¿vale? O Entonces, sea, claro, es si la principal la empresa que genera el riesgo. define Si yo voy a eso. hacer el trabajo en alturas, somos 3 empresas y yo voy a hacer trabajos en altura, otro va a hacer un trabajo de limpieza y otro va a hacer un trabajo de mecanizado de una pieza. El riesgo para el que se requiere recurso preventivo es trabajos en altura. Entonces, el que debe designar el recurso preventivo es
la empresa de trabajos en altura, el que va a realizar el trabajo en altura. Y esa empresa debe de tener 2 trabajadores. Pues si va a hacer trabajos en altura, tiene que tener 2 trabajadores. No va a ir uno en solitario a hacer un trabajo con riesgo. O meterse, por ejemplo, me pongo en otro caso, en un espacio confinado. Ok. A ver, esta pregunta no sé si es para esta jornada o para la jornada que hicimos la semana pasada. Pero bueno, entiendo que vosotros, que yo creo que vosotros tenéis plataforma, igual la puede solventar. Dice, ¿te pueden pedir las plataformas el DNI escaneado del personal que acude? Y dice, ¿no choca esto con la protección de datos? ¿Sirve con el número y que lo lleven físicamente los trabajadores durante los trabajos? No hay tampoco una... A ver, depende de la plataforma. Hay algunas que sí lo piden, otras que ya lo están restringiendo y lo único que están pidiendo es el número del DNI y la fecha de caducidad del documento. Y eso que lo pongan en un documento por escrito y luego que el trabajador lo que dice, cuando se presente, que muestre el DNI. Pero tampoco hay jurisprudencia como tal. O sea, no hay ningún incumplimiento de momento por pedirlo. Con el que al final las plataformas, a ver, si lo pides por plataforma, luego ya si lo pides por correo electrónico y tal, ahí ya eso es otra cosa, porque ahí ya no lo estás cumpliendo o las plataformas no cumplen con la RGPD, tal. La LPD, LPD, LPD. LOPD, perdón. No lo No te- están... es que la semana pasada tuvimos una jornada sobre el tema del LPD y se habló de eso, el tema este del DNI y todas estas cosas. Pero bueno, por eso he Otros, dicho por lo de la ejemplo, semana pasada que... Pero bueno. lo que están haciendo, por ejemplo, solo mandar la parte delantera del DNI. Que al final cada uno está haciendo de una manera, claro, porque al final en la parte trasera vienen tus datos, dirección y tal. Entonces, lo que están haciendo es eso. Pero como tal, no hay ningún Vale, incumplimiento. vale. De la pregunta anterior, del tema de recurso preventivo, dice, ¿y si se acuerda que el recurso sea de otra empresa? O sea, Y, aunque tú has dicho eso, que el que tiene que tener recurso preventivo es aquel que tiene el mayor vale, ¿y riesgo. quién va a... No es por esto, pero es quién va a ver, o verificar que ese trabajador dispone de la formación necesaria, adecuada y suficiente para vigilar esa tarea. Claro, porque esa tarea que va a vigilar él vale es recurso preventivo, pero dispone de formación de La empresa principal, dice. La empresa principal. sí, lo puede hacer, pero debe de disponer de formación, de los riesgos que va a vigilar. Ok. Vale. No sé, no tengo más preguntas. No sé, no hay más preguntas por ahí. No sé si llega ahí alguna más. Si no, damos por Concluido. finalizada. Vale, pues si tienen alguna más que me digan. Si Si no no, hay alguna más, pero bueno, si no, pues hemos sacado un poco antes de la hora, no pasa nada. Damos por finalizada la jornada. Venga, pues nada. Lo dicho, bueno, pues nada, muchísimas gracias, nada, a Dani. vosotros por la invitación. Perdón, he inventado aquí una pregunta, pero nada, era muchas gracias. Nada, muchísimas gracias por darnos estas pinceladas sobre el tema de la coordinación. Agradecerte tu participación, agradecer a Ernesto que haya compartido este inicio de mañana con nosotros. Mañana o pasado, Dani me enviará la documentación esta presentación para que os llegue junto con la encuesta que os mandamos siempre. Y nada, pues lo dicho, agradeceros que estéis ahí y espero veros en próximas jornadas y a ti en alguna otra jornada, Dani. Muchísimas De gracias. acuerdo. Hasta Muchas luego. gracias. Saludos.